buenos días y como siempre gracias por el favor de seguirnos cada mañana aquí en Teleimpacto, Canal 22 y 52, iniciando el segundo mes del año porque me fui y dejé enero, volví después del fin de semana y ya encontramos a febrero. Hoy es 4 de febrero del año 2019. Para los que todavía están medio dormiditos. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece? Buenos días, Lindsay, y a los seguidores del programa, iniciando la semana. Bueno, iniciando la semana con un nuevo mes y El Salvador con un nuevo presidente. Sí. Nayib Bukele, aparentemente, y ya eso es casi definitivo. Parece irreversible. Sí, un 53% ya va de preferencia. Bukele se veía a la cabeza siempre y se convierte prontamente, y ya lo dirán públicamente, pero todos los detalles que tenemos hasta el momento, Nayib Bukele, un joven de apenas 37 años de edad, convirtiéndose en el presidente más joven de toda la región, es el presidente de El Salvador, un joven empresario que incursionó en la política bastante joven también, se convirtió en alcalde primero de su provincia, luego de la capital, y es un joven que primero es el FML, el Frente Farabundo Martí, es el que lo lleva, y luego él se sale de este partido, incluso lo expulsan por indisciplinado, por ese tipo de acción, ¿no? Y él se define como un progresista, y luego pues en este proceso electoral surge como la figura más fresca, donde las redes sociales fueron fundamentales para él. Él maneja el mundo de la comunicación en su país, negocio de su padre, que él luego también adopta, y esto lo catapultó y llevándolo hasta la presidencia de la República. Lindsay, que el presidente aparentemente electo ya en El Salvador, como tú decías, era integrante del partido oficialista. Sí. Y que por las intrigas internas fue separado de ese partido. Pero él salió del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hay que decir que en los últimos años, luego de la instauración de la democracia en El Salvador, a raíz de la finalización de la guerra cruenta civil que significara, entonces el Frente y el partido Arena de la derecha habían tenido el control absoluto, y había un bipartidismo muy arraigado en la sociedad salvadoreña, y es ahora cuando un desprendimiento de uno de los partidos fundamentales, en este caso el Frente, ha dado el zarpazo electoral, justamente por las intrigas internas, insisto, lo que indica que a falta de la unidad de la organización oficialista ha perdido el poder. Sí. Bueno, y se fue con el Grupo de Ghana, que es un partido creado por Saca, expresidente, y que ahora mismo está preso. Entonces... Sí, porque Saca era de la Arena. Sí. Hay que señalar que la política, lamentablemente, en toda la región, viene experimentando unas crisis terribles, tremendas, sobre todo casos que tienen que ver con corrupción. La política y los políticos tradicionales se han ganado el descrédito de las personas. Sí. Y eso ha traído como consecuencia que a veces advenedizos de la política se hagan con el poder, y entonces cuando se hacen con el poder, al final no saben qué hacer con ese poder, y todo lo que profesaban de candidatos, al final no lo pueden cumplir, y por lo regular son de los gobiernos más corruptos en los que se convierten una vez ostentando el poder. Pero bueno, en el caso de este joven empresario, vamos a ver cómo le va a El Salvador con él. Creo que
su discurso, que es demasiado esperanzador, que se caracteriza a él por ser una persona un tanto radical en la toma de decisiones, ya habló de que iba a hacer una comisión de anticorrupción, estilo Honduras, o sea, se va por esa línea. Bueno. Y son discursos que a veces distan mucho de las realidades y que a veces es mejor ese tipo de discursos mantenerlos al margen, no sacarlos como una antorcha, como algo, mira lo que te estoy exhibiendo y lo que te voy a dar. No, porque luego entonces las expectativas de la gente versus lo que se puede hacer desde el propio gobierno no son las mismas, no guardan un equilibrio, una similitud. Y ahí es cuando entonces viene y se va perdiendo la esperanza del pueblo, la credibilidad del gobierno, porque una cosa es la justicia y otra el poder ejecutivo, y los poderes siempre deben de estar separados uno de otro. Yo pienso que en El Salvador hay mucho por hacer, hay que atacar el tema de la desigualdad social, la economía, o sea, hay muchos otros elementos, la delincuencia sí, también, maras, o sea, sí. entonces yo creo que, bueno, vamos a ver cómo le va a Bukele en este gobierno y la gente cómo se siente al frente, ¿verdad? Teniendo al frente a un joven de apenas 37 años de edad, que si bien es cierto que ya ha estado involucrado en el mundo de la política, no es menos cierto de que su experiencia también en este mundo es limitada, pese a que fue alcalde en 2 oportunidades. Y aparentemente también veía al expresidente Funes, que también ha sido Mauricio Funes. sí, perseguido, está radicado en Nicaragua, y él ha dicho que lo que más le preocupa es el equipo que acompaña al presidente electo. Bukele. Sí, porque aparentemente ha formado una coalición variopinta, muy variopinta. Sí, de gente que se ha ido de los partidos tradicionales y allí se han cobijado y han resultado gananciosos. Pero esa es una decisión soberana de los salvadoreños. Cada pueblo es libre de escoger sus autoridades y de trazar su propio destino. Sí. Ya veremos, esperamos, ojalá así sea, que sea para bien y no para un retroceso aún mayor, porque aparentemente, o sin el aparentemente, salvo Costa Rica, en la región de Centroamérica hay una corriente desestabilizadora. Sí. En Guatemala, ni decir, un presidente preso, otro que ha estado en la cuerda floja, que también es un improvisado, el actual gobernante. En Honduras, el presidente reelecto, el señor Orlando, ha estado ahí a través de un fraude electoral. No hemos visto una palabra de la OEA, ni del secretario general Almagro, y ya vemos lo que ocurre o lo que acaba de acontecer en El Salvador. Panamá igual, aunque tiene estabilidad, pero el presidente anterior está procesado y está encarcelado, está privado de su libertad. Bueno. Así que esa es la situación que tenemos en la región. Y en la República Dominicana lo que tiene que hacer es verse en esos espejos para que no continuemos o que no vayamos a abrazar ese tipo de conductas políticas y centrarnos en lo que nosotros debemos hacer para garantizar la estabilidad que nos hemos dado en los últimos años, sobre todo en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Así es, bueno, ahí está, los dos partidos tradicionales entonces salen del poder. Sí. Y viene Gana. A ver qué ganas tiene Bukele de gobernar, qué tantas ganas tiene de gobernar. Hablé con Manolo Pichardo, que es el presidente de la COPAL y se encuentra en El Salvador, siendo parte de esa comisión de observadores que alrededor del mundo, entidades y representantes de todas esas entidades sirven como observadores de los procesos electorales, y ya el presidente de la COPAL, Manolo Pichardo, la ha
considerado este proceso como un proceso diáfano, transparente y que se ha manejado con mucho éxito. O sea que los 5 millones, no hay cuestionamientos, no hay cuestionamientos. Sí. De hecho, me mantuve en el día de ayer informándome, le decía, le escribí a Manolo, mira Manolo, me gustaría saber cómo van las cosas, y en todo momento me dio reporte, y los reportes que recibí de parte de Manolo Pichardo siempre fueron de que estaba el proceso abierto, los colegios sin ningún contratiempo, quizás pequeñeces de sí, tardanzas en algunos lugares, pero en su mayoría un proceso bastante diáfano y transparente. Miren, Otoniel, nosotros tenemos nuestro invitado por ahí, no le podemos faltar el respeto a don Vincho. Y la calidad del invitado. Del invitado. Referirme rápidamente, que tú también, que estuviste por Barahona, me dices, la participación de Leonel en sus viajes que está realizando por todo el país, donde él anda escuchando a la gente, aprendiendo de la gente, y él definió lo que significa unidad, porque parece ser, y es verdad, yo me quedé boquiabierta cuando algunas personas hablan de unidad, pero la unidad hay que profesarla. Leonel decía que unidad significa desprendimiento, él hablando en términos políticos y el sentido de la unidad cuando un político habla de ella, ¿verdad? Porque unidad pueden ser muchas cosas, la unidad también se utiliza mucho en matemáticas, sí, y todo eso, pero en política unidad significa desprendimiento. Unidad, dice Leonel, es anteponer los deseos de todo un pueblo, los intereses de una nación por encima de los intereses personales. Siempre primero el pueblo. Eso es unidad también. Y él al final concluía diciendo, bueno, y también unidad son estos 2 millones de firmas que yo tengo aquí que garantizan la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, porque si algo ha tenido el PLD, y una de sus luces y de las razones por las cuales se ha mantenido tanto tiempo en el poder, es producto de la unidad, porque ha ido en todos los procesos electorales que le ha tocado vivir de manera uniforme, unidos todos. Eso es lo que ha hecho la diferencia con los demás partidos políticos. Y si no, miren la historia de lo que pasó en el PRD, ahora PRM, que se forma y se forma dividido, una cosa increíble, o sea, subliminalmente dividido un partido formado nuevo. Y Leonel llama la atención sobre lo que es el término de la unidad y la práctica que él, como presidente y líder de su organización política, ha tenido que llevar a cabo. O sea, en varios procesos electorales, en varios episodios de la política dominicana que le ha tocado vivir en carne propia a Leonel Fernández, él ha tenido que tomar decisiones que no necesariamente eran las que más le podían convenir a él como político, sino más bien a su partido y a su pueblo. Porque él citaba tanto a Balaguer cuando le dijo, y a Amable, mire, póngase los pantalones y vamos a modificar esta Constitución. No, la Constitución está, hay que respetarla y está por encima de las apetencias. Y vuelve y le pasa en el año 2012 y vuelve Leonel y dice lo mismo. En el 2015 le pasó algo peor todavía, porque eso no era lo natural era que él podía ser candidato porque la Constitución no se lo prohibía, pero su sacrificio, su visión como político, como estadista, lo llevaron a tomar una decisión donde sacrificaba incluso su imagen en términos políticos para él apostar a su partido. Ese desprendimiento es lo que se llama unidad en la política. Vayan anotando los políticos. El desprendimiento, y además de esto, la práctica política que ha tenido el presidente Leonel Fernández. Y aquí me voy a detener porque en el recorrido que hiciera durante el fin de semana, que primero estuvo en Baní, luego en Asua el sábado pasado, y ayer domingo estuvo todo el día en la provincia de Barahona. En la mañana
realizó algunas visitas puntuales, luego un acto impresionante que organizó el sector externo, que coordina el licenciado Luis Toral. Allí se congregó una multitud, sobre todo de jóvenes, donde una jovencita tuvo la palabra en representación de ese sector y decía los males que afectaban a Barahona, entre ellos el que los jóvenes no podían siquiera asistir al parque porque la delincuencia allí los azota, no pueden ir a lugares al aire abiertos, libre. Sí. Y luego de esta actividad, que fue muy importante, realizó otras visitas puntuales y finalmente en la tarde, que es al evento que quiero referirme de manera puntual, en la tarde un acto con la dirigencia y militancia del Partido de la Liberación Dominicana esencialmente. Allí el presidente hizo uso de la palabra e hizo un relato, un recuento de cuál ha sido su comportamiento institucional, de respeto a la institucionalidad y la Constitución de la República. Y comenzó diciendo sobre en aquel momento cuando el presidente Balaguer le pidió o le planteó la necesidad de reformar la Constitución, porque él entendía, el presidente Balaguer, que el país iba a dar un salto al vacío, puesto que todo apuntaba a que el Partido Revolucionario Dominicano iba a alcanzar el poder. Y decía el presidente Leonel Fernández que fue profética la visión del presidente Balaguer, pero que la Constitución había que respetarla y él la respetó. Luego, igualmente, en el año 2011, con miras a las elecciones del año 2012, 28 senadores del Partido de la Liberación Dominicana le visitaron en el Palacio Nacional para plantearle la necesidad de reformar la Constitución y que él continuase dirigiendo los destinos nacionales. En aquel momento, cuando las encuestas le daban una victoria aplastante en caso de que se presentara nuevamente a las elecciones. Y él le agradeció y le dijo que no estaba bien que un presidente reformara la Constitución en su provecho, en su beneficio, para continuar en el poder. Y también aludió a que le había dicho al presidente Balaguer que cuando se hace una reforma constitucional para beneficio propio, la historia nos dice que con mucha probabilidad entonces el país cae en manos de una dictadura. Pues, volviendo más reciente, igualmente, con el tema de los senadores, entonces dijo que lo que hizo fue dejar que el Partido de la Liberación Dominicana escogiera libremente a su candidato presidencial y luego puso al servicio de ese candidato del PLD, que lo es el actual presidente de la República, para que ganara las elecciones, como en efecto ocurrió en primera vuelta en el año 2012. E igualmente tuvo una participación importante en la repostulación y reelección del presidente Danilo Medina. De manera que esa ha sido la historia, esos son los hechos incontrastables que dan fe de que el presidente Leonel Fernández nunca ha intentado perpetuarse en el poder desde el poder y tampoco ha obrado para que la Constitución de la República sea reformada en su provecho y beneficio. Y decía que la unidad pasa por respetar las reglas del juego, respetar la Constitución de la República y, por supuesto, por el trabajo político que se está haciendo para unificar al Partido de la Liberación Dominicana con los ya casi 2 millones de registros que se tienen, porque no son firmas, no, es la recolección de los datos de los ciudadanos compuestos en su mayoría por miembros del Partido de la Liberación Dominicana, algo más del 60%, y el resto, casi 40%, de ciudadanos que no están inscritos en el padrón del PLD. Pues esa es la unidad del partido hacia lo interno, junto con la unidad con la sociedad dominicana, la gente que simpatiza por la candidatura del presidente Leonel Fernández, pero que no está en el registro de electores del PLD. Y, por supuesto,
establecida o diseñada la unidad interna y con la sociedad, pues alcanzar nuevamente el poder. ¿Pero para qué? Bueno, para hacer las transformaciones o continuar aquellas que el Partido de Liberación Dominicana ha venido ejerciendo. E hizo algunos, digamos, algunos elementos puntuales sobre lo que haría en beneficio de Barahona, cuando de seguro, vistas las cosas en el panorama en que ya conocemos, entonces sea electo presidente de la República. Ese es el panorama y esa es la situación. Dio cátedras ayer el presidente Leonel Fernández. Eso es lo que se llama dar una cátedra política al más alto nivel. Y ojalá y la política se mantenga por ahí, con muchos Leonel Fernández, muchos que imiten esa práctica en la política, que tanto hay que adecentar la política, de por Dios. Hace falta que ese sea la práctica dentro de la política, que se dejen de chapucerías algunos, de ponerle trapisondas, de llevar a cabo unas campañas sucias y perversas, porque eso es irrespetar al pueblo dominicano. Y creo que políticos de la naturaleza de Leonel Fernández es lo que se tiene que abrazar. En este momento, esas son las cosas que hay que apoyar. No quiero decir que todo el mundo, no, pero lo que quiero decir que esa es la práctica, eso es lo que se debe de llevar a cabo. Y magnífica su intervención, sus conversaciones con pequeños grupos o grupos que se supone son pequeños y al final terminan grandes en esos patios donde él está celebrando estos encuentros. De todos modos, creo que es mucho lo que se puede comentar sobre el tema de la unidad, pero con esas sencillas palabras dichas por Leonel se resume todo. Unidad es desprendimiento. No siempre la unidad es basada en lo que te favorece a ti de manera personal. No, la unidad hay que siempre, se tiene que basar en base a los intereses del pueblo, sin que sean los intereses personales los que primen. A veces no te favorecen y simple y llanamente eso es parte de lo que tiene que tomar en cuenta cualquier político, cualquier persona que quiera incursionar en la política. Vamos a ir a una breve pausa comercial porque nuestro invitado, como político disciplinado y comprometido, ha llegado bien tempranito aquí al estudio como siempre. El doctor Marino Vinicio Castillo. Hoy nos damos el lujo de conversar con él, Otoniel. Bueno, siempre es un privilegio recibir tan temprano a una figura de la altura del doctor Marino Vinicio Castillo. Y tú sabes, Lindsay, que en las visitas que hace el presidente, Leonel Fernández, dijo que estaría visitando los 158 municipios para escuchar al pueblo y aprender del pueblo. Pues nosotros aquí en este espacio vamos a escuchar a nuestro entrevistado y vamos a aprender de nuestro entrevistado. Como siempre, así mismo es. Nos vamos a la pausa, Otoniel, entonces. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Toma el control. Con Aster siempre recibes más con los mejores planes y programación del mercado. Desde 585 pesos mensuales disfrutas del contenido más actual y variado de deportes y entretenimiento con una amplia variedad de canales ESPN y Fox. Infantiles con todos los canales Disney. Canales de noticias, series, películas, novelas, culturales e internacionales con más de 50 canales de música digital. Suscríbete hoy mismo llamando al 809-908-4000, donde además puedes pagar tus facturas, activarte o renovar desde la comodidad de tu hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional.
Despídete del aburrimiento. Con Aster, tú eliges qué ver. Yo creo que mi esposo era la única persona que no le gustaba que le celebraran los cumpleaños. Y en una casa como esta, que nos gusta tanto un can. Un día yo me dije, pero Consuelo, ese hombre loco con un mangú, ¡hale un bizcocho de mangú! Desde ese día, no hay un 3 de abril que no se celebre el cumple de Carmona, desde que sale el sol. Cuando la chispa del dominicano enciende, pasan grandes cosas. Tropigas, el gas de los dominicanos. Llega el billete millonario de la Lotería Nacional, con más de 17 millones de pesos semanales. Y si no te sacaste, guarda tus billetes, porque con el billete millonario de la Lotería Nacional tienes la oportunidad de ganar una vivienda en un sorteo especial y muchísimos premios más. Busca el billete millonario de la Lotería Nacional en todo el país, en colmados, farmacias y centros autorizados cerca de ti, para cobrar de una vez. Con el billete millonario de la Lotería Nacional, ganas más.